Vamos a continuar viendo en álgebra y geometría analítica el tema de álgebra vectorial. A diario nosotros utilizamos magnitudes definidas mediante un escalar, es decir, un número real, acompañada de alguna unidad que corresponde. Por ejemplo, si nos referimos a líquidos, hablamos de litros, por ejemplo, 5 litros de agua. Referimos a distancias, podemos hablar de metros, y para referirnos a alguna medida específica, por ejemplo, decimos 2 metros de distancia. Estas magnitudes las denominamos magnitudes escalares, que son las que solemos trabajar a diario. Sin embargo, en otras situaciones, ciertas magnitudes para ser representadas requieren de la indicación de una intensidad, una dirección y un sentido. Por ejemplo, en el caso de cuando trabajamos con fuerzas o velocidad, en este caso estamos hablando de magnitudes vectoriales o vectores, como lo solemos denominar. El estudio de vectores, las operaciones algebraicas entre ellos y las propiedades que tienen, se denomina álgebra vectorial. Cuando un segmento de una recta queda determinado por dos puntos extremos y estos puntos están dados en cierto orden, se dice que el segmento está orientado, y a este segmento orientado se lo denomina vector. Entonces, dada una recta donde determinamos dos puntos que me definen un segmento, y si consideramos que el punto A es origen y el punto B es extremo, entonces tenemos un segmento orientado por el cual lo vamos a definir como vector AB. ¿Sí? Entonces, por ser esta una magnitud vectorial, es posible identificar en ella una dirección, un sentido y una magnitud. La dirección o recta de acción está dada por la recta R sobre la que se fija el vector. Si decimos que tenemos origen en A y extremo en B, estamos fijando el sentido de este vector, ¿sí? Este vector está yendo desde A hacia B. Y el módulo va a ser la longitud que hay desde el origen A hasta el extremo B. Es la longitud, la distancia que hay entre esos dos puntos. Lo vamos a llamar como módulo del vector y se simboliza con la doble barra. De esta forma podemos decir que un vector es un segmento orientado que posee dirección, sentido y módulo o magnitud. Normalmente a los vectores los denominamos con las letras minúsculas, U, V, W, cualquier letra minúscula, y solemos indicar sobre la letra una flechita para hacer referencia a lo que es vector. Dado vectores ubicados en el espacio Rn, podemos definir un vector fila de esta forma, ¿sí? Donde sus componentes van a ser x1, x2, xn. Vector columna dado de esta otra forma, donde tenemos las componentes del vector expresadas como x1, x2, xn. Esto tiene similitud o analogía cuando veíamos el concepto de matriz fila o matriz columna. Aquellos vectores que tienen igual módulo, igual sentido, igual dirección, es decir, que las rectas de aplicación son paralelas entre sí, este conjunto de vectores los podemos clasificar como equivalentes o equipolentes. Los vectores libres hacen referencia a aquel vector que representa a todos estos vectores equivalentes a un vector dado, sin importar cuál es su punto de aplicación. Así que cualquiera de estos vectores que aparecen en el gráfico podemos decir que es un vector libre. Un vector fijo podemos decir que además de especificar su módulo, dirección y sentido, queda definido su punto de aplicación, ¿sí? Ya sea en el plano, en el espacio o en cualquier dimensión. En este caso podemos observar que el punto de origen y extremo están definidos en A y B. Podemos decir que este es un vector fijo.